la agrimensura es una carrera la cual la gente ignora un poco. Sí, bastante. Bastante. Los procesos de mensura tienen 3 fases. La primera es la técnica, que es donde voy yo, el agrimensor. La segunda es registral, llevar toda la información y documentación, llevarla a mensura catastral. Y ya el último paso es llevarlo al Tribunal de Tierra. Eso significa que todo ese proceso ahí al final termina en el Tribunal de Tierra, donde lo van a decir mátense. Mira, yo Yo no sabía que había tribunal de tierra. Yo tengo una pregunta. Tu casa tiene título, es como que Es como una pregunta. Es como una pregunta. Como que te la voy a quitar. Íntima. Es como una pregunta íntima. que acto de venta no es título. Hablaste por 1000 años ahí. ¿Ya no podemos ir? No, vámonos. Es que vámonos. Güey, es que vámonos, ya. Eso es todo. Señores, bienvenidos una vez más a Ven Búrlate TV, señores. El día de hoy vamos a tener una entrevista a un agrimensor que nos va a estar dando algunas novedades de esa carrera y va a estar respondiendo alguna pregunta de interés social. Un aplauso para nuestro agrimensor del día de hoy. Preséntate. Saludos. Cuando tú dijiste un agrimensor, dije, wow, ¿quién será? Bueno, mi nombre es Rodolfo Sosa, soy agrimensor. Me gradué de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y soy un neófito, estoy apenas conociendo ese camino de la agrimensura. Y me motivé, vi el programa, le estoy contando muchacho A Nelson. Le estuve contando que vi el contenido de ustedes en las redes sociales y yo dije, wow, ese coro está bueno. Así que vamos a bajar culturizar. Porque literal. Ese para que se me vea loco. Ella dando cátedra de cultura. Dice, no, ya fue mucha habladera fue mucha. Ya hay que llevar un tema tranquilo ya. Tranquilo ya, no, pero en verdad lo necesitábamos, loco. Ay, Dios. Bien. Pregunta. Para ir conociendo a usted un poquito mejor. ¿Qué te motivó a ti a convertirte en agrimensor? Ay, Dios mío, esa es una larga historia. Bueno, todo comenzó en mi amado pueblo. Yo realmente, yo nací aquí, estuve desde pequeño aquí, pero siendo pequeño, mis padres me llevaron a un pueblo llamado, un pueblito, que casi nadie conoce, se llama Miches, en el este. Yo creo que lo conoce bastante gente a Miches. Ahora se conoce mucho, pero en ese tiempo no lo conocían. Bueno. Se conocía nada más por cosas negativas, no quiero recordarla. La cuestión es que yo recuerdo, yo nunca había escuchado esa palabra, agrimensura. Sí. Estamos hablando, yo era apenas un adolescente y mi papá, que es abogado, me dice, mira, ya yo estaba terminando la secundaria, ya papi como que me ubicó, parece que sabía algo en ese momento, y me dice, mira, ¿qué tú piensas de estudiar agrimensura? Y yo me quedo con ¿Qué diablo es? ¿Y con qué se come eso? ¿Qué es? Y bueno, yo, como todo buen adolescente, normalmente, me inscribí en la universidad, muy obediente, y seleccioné otra carrera. Normalito. Sí, seleccioné otra carrera, pero no funcionó. Y dije, bueno, dame hacerle caso al don y me puse a estudiar agrimensura. ¿Pero cuál otra carrera tú...? Bueno, yo empecé haciendo ingeniería civil. Okay. Pero va. Sí, Tampoco está tan alejado. Exacto, no está tan alejado. Sí, pero me fui por esa rama porque la agrimensura tiene una rama, incluso de hecho es parte del pensum también de ingeniería civil, es la base de la agrimensura que se llama topografía. Ok. Entonces lo comparten las dos carreras. Y yo me fui más por la rama, entonces ya nada más como agrimensor, no me fui tanto por la ingeniería civil, aunque tengo el sueño quizá de ser No, ingeniero. claro, porque ya un ejemplo ya tú tienes prácticamente la base. Ya un ejemplo no te necesitas que hacer tanta experiencia, porque ya como tú eres agrimensor, con ingeniería civil va prácticamente muy de la mano.
Y te iba a preguntar, un ejemplo, cuando tu papá te dijo que mira, para que tú dieras un ejemplo, o te inculcó para que tú dieras que agrimensura. O sea, tú no te pusiste un ejemplo, no te preguntaste el por qué esa carrera. Yo no sé qué búsqueda que tenía mi padre en ese tiempo, pero él fue muy enfático. Yo recuerdo que él fue muy enfático. Mira, estudiate agrimensura. Había mucho terreno vacío, era, güey. ¿Cómo que sabía algo? Yo, bueno. No, yo me imagino que tu papá como abogado había tenido varias experiencias que le dijeron a él, mira, mándalo por ahí a ese muchacho. Sí, porque en verdad un ejemplo está un poquito random. Porque un ejemplo te digo, sabes que las comunes son más allá en lo que se ronda de informática, contabilidad, administración de empresas, etcétera. Pero un ejemplo que te ven y te salten con agrimensura, bro. O sea, ¿qué hay detrás de esa carrera? Un ejemplo, para que un joven de hoy en día se incentive a estudiar. O sea, ¿qué yo puedo encontrar si yo ahora mismo, un ejemplo, como joven, que salí del bachiller y vaya por la universidad a inscribir esa carrera? Mira. Y no escribí otra como tú hiciste al principio. Exacto. Bueno, la cuestión es que la agrimensura, yo entré como, vamos a ver qué es esto. Dame a conocer qué es esta carrera. Curiosidad. Vamos a ver, y me gustó cuando comencé a ver la práctica de la agrimensura, sobre todo el estilo de vida de un agrimensor. El agrimensor tiene que estar viajando, está conociendo los rincones más random del país. Tú tienes que meterte partes que casi nadie conoce. Aquí lo que más hay monte, güey. Sí. Ahora por ahora. Entonces, tú conoces cosas que básicamente poca gente conoce. El agrimensor está andando todo el país y yo dije, mira, eso me gusta, esa parte de conocer. También la agrimensura es una carrera la cual la gente ignora un poco. Sí, bastante. No, bastante. Un poco no. O sea, Un poco no. si quieren, en caso te lo puedo poner un poquito más, pero bastante. Yo conozco la carrera de agrimensura desde que yo estoy en tiempo de secundaria. Porque un compañero mío me dijo que quería estudiar esa carrera. Pero tengo 27 años y esta es la segunda vez que yo conozco a alguien que... Yo tengo 25 y la primera. ¿Tú me entiendes? Y al final él no terminó estudiando agrimensura, ¿verdad? Por X o por Y, pero no la terminó haciendo. Entonces, es una carrera que yo la conozco desde hace tiempo, pero como que siempre estás como así, como lejos, como que tú la conoces, pero no conoces a nadie. Entonces, háblanos sobre eso. Mira, la agrimensura, precisamente ahora yo he visto que ha habido un aumento en la población de nuestra escuela. Hay muchos agrimensores, de verdad. Ha habido en los últimos años muchas personas, porque parece que la demanda de ese servicio se ha ido creciendo poco a poco. Pero lo que yo siento es que la población, y sobre todo, pero está bien que la población ignore un poco, porque a veces la gente como que no se quiere como empapar de todas las cosas, pero lo que yo me encuentro un poco extraño es que a veces hasta el Estado no hace mucho énfasis en ese trabajo. Exacto. En ese trabajo de la agrimensura. No se molesta en que la gente conozca. Hay poco, yo no he visto casi nunca una publicidad de decir, miren, registra tu inmueble, mira, busca cómo está el estado jurídico de tu inmueble. Tú tienes los papeles de tu inmueble. De hecho, la gente lo ve cuando hay problemas, que se da cuenta de lo que y fíjate, un ejemplo, y fíjate que es un ejemplo, la agrimensura es el pilar, un ejemplo de cada obra, o sea, de cada inicio de una obra, porque si no pasa un agrimensor por ahí, no se va a hacer nada. La base de las obras, como ya había mencionado, es esa parte donde la ingeniería civil y la agrimensura hacen. La topografía. Es la topografía. Todas las obras tienen que empezar por un agrimensor. Y ahora que hay una demanda, ahora que están haciendo apartamento a dos manos. Sí. Eso viso no. Por ahí para mí que no pasó haciendo uno por ahí. apartamento doblado. No, mentira. Ese viso no, mi patrón. Pero contraten un agrimensor, señores, ¿eh? Específicamente. ¿Cómo que uno? Pero a él es que lo estamos. Di que uno. La gente lo viso no, ya tú sabes. Pero mira, un ejemplo muy interesante. Para agarrarte hilo, hay mismo un ejemplo con el gobierno.
Tú sabías que, una anécdota breve, casualmente, me pasó que yo estaba en mi casa, yo estaba trabajando remoto, y veo yo unos sujetos entrando, por ejemplo, por la parte de atrás y como metiéndose, y yo, ¿vamos a dar golpe? Y yo, entonces resulta y acontece que eran dos, pero ellos estaban midiendo el terreno. Dice que por una titulación que tenía el gobierno, yo no sabía nada de eso. ¿Pero era tu inmueble o era de...? No, era prácticamente todo lo que estaban ahí. O sea, eran de que todo lo que estaban ahí era al lado de un residencial, pero no tenían título, o sea, no teníamos como título así, y lo que tenían título ya era viejísimo. Entonces, esos terrenos que se construyeron sin esa identificación. Entonces, ellos me dicen de que no, que se presentan, claro está, pues yo, o sea, preséntense porque, no, que somos del gobierno, y todo. Y yo, espérate. Yo busqué, tuve yo que meterme a investigar a ver si era verdad. ¿De qué departamento era? Bueno, ellos no me especificaron un departamento, pero ellos simplemente... ¿Institución? No, claro, del ministerio. ¿Ministerio de...? De obra pública. De obra pública, sí. No, okay. Ellos, un ejemplo, ellos andaban como con, no sé cómo se llaman estos aparatos, esas herramientas que se utilizan. Un palito, exacto, una cosita arriba. Eso mismo. Eso se llama GPS RTK. Esa. Real Time Kinematic. Yo siempre he querido saber cómo funciona esa vaina, loco. Mírame, yo no sabía cómo funcionaba. O sea, ya después que salimos un ejemplo de duda de quién eres tú y quién soy yo, entonces ahí ellos me explicaron el concepto, pero ellos estaban sin explicación alguna, no se hizo mención alguna de eso. Se metieron allá como ellos se metieron como que eso es casa de ellos. Mire, yo empecé a meter que a medir, no. Y yo, pero ellos duran ahí todo ese terreno, lo midieron, que por una titulación que había del gobierno, para que todo el mundo tenga que título y valga más. Eso lo hicieron incluso aquí en la caoba, lo de los títulos. Sí. Me encontré había eso raro. mucha gente que literalmente estaba en una propiedad y que no tenían título. Ellos vivían ahí toda su vida y no tenían título. Bueno, y ellos fueron... No, hasta por irse, loco. Entonces la alcaldía creo que fue... hizo como algo ahí para que la gente vaya a registrar su inmueble. Porque eso es muy importante en realidad a la hora de los negocios, incluso hasta de la DGI, que eso es lo que te garantiza que tú lo tienes. Hasta de la misma venta. Sí, de la misma venta. Entonces... Mira, el gobierno... no quiero que piensen que le estoy dando payola a este gobierno, pero realmente el gobierno que tenemos actualmente, no sé si podemos... Sí. Nosotros estamos odiándolo casi. Bueno, ojalá aquí hay democracia. Ojalá el gobierno nos demande, aunque sea, para ver si salimos por el listín diario. Muchachos, mira, uno no tiene cuarto. Tranquilo, yo estoy casi consiguiendo eso. Ya también que me responden el hate que le tiro por... Pero sígalo, lo está diciendo. El presidente de la República, Luis Abinader, tú sabes que él hizo como unas fusiones de varias instituciones del gobierno donde estaba el CEA. Sí. Y creo que el IAD no. Bueno, sí, el IAD y varias instituciones más, y él la fusionó. Y se hizo un departamento que se llama Departamento de Titulación. Sí. Yo tengo mis reservas con ese departamento. ¿Por qué? Ellos hacen un trabajo buenísimo. Vi que ayer, justamente ayer, ellos entregaron como 600 títulos de propiedad a personas. Uh-huh. Ayer, ¿no? Justamente ayer. Ok. Y ellos cada cierto tiempo hacen actividades donde entregan que 500, que 600, que 1000 títulos, 1500 títulos. Y eso la reserva que yo tengo con eso es sencilla. Hay dos preguntas que me brotan de cuando ellos hacen esas tipos de actividades. Primero, ¿el gobierno tiene tanta tierra para estar dando? Y la segunda es, eso significa, si ellos están dando 1000, 2000, 500, 600, significa que toda esa gente tiene una propiedad y no tiene título. Hay mucha. Que tuvieron muchísimo tiempo. Eso tiene que decirte el porcentaje de la población dominicana que tiene una propiedad, pero no tiene título. Sin titulación, pero demasiado. Y más en barrio. Sí, eso ahí no hay. Se ve mucho en barrio y en los montes. Más adelante yo voy a profundizarte en eso y te voy a explicar por qué. ¿Qué pasa ahí? Te voy a explicar. Siga diciendo. En palabras llanas, ¿cuál es el rol de un agrimensor, por ejemplo, en
en una obra de un complejo de apartamentos? Bueno, como te había comentado, bueno, vamos a definir qué carajo es la agrimensura. Yo como buen, yo hice mi chivo, antes de venir por acá, busqué el ChatGPT y decía que la agrimensura es una ciencia la cual se encarga de determinar los límites de una o superficie de un área. Ya yo discutí con ChatGPT, me puse guapo con él y le dije, vamos mal. Porque la agrimensura no es una ciencia. La agrimensura es un conjunto de ciencias que se concatenan para determinar una superficie. Suena algo sencillo, suena algo tonto. Trivial. Decir, bueno, el trabajo del agrimensor es simple y sencillamente determinar el límite de un inmueble. Pero en una construcción, sobre todo como Santo Domingo, que tenemos una sobrepoblación. Sí, que eso lo estaban hablando antes de empezar. Gente que se coge el pedazo de la acera. Que agarra, no, pero está bien, esa es la acera. Sí, pero después no puede caminar el peatón. Pero cuando tu vecino hace así y tira una pared y como que cae 30 centímetros del lado tuyo, como que ahí hay problemas. Ahí hay problemas. Ahí es que lo llama. Más 30 centímetros. Pásame tu contacto que te voy a hacer par de llamadas para que me mida par de muros. Llama a tu abogado. Mira, túmbame esa pared ahí. Y por 30 centímetros, dos gente se pueden. Bueno, hay muchos casos de Pero un ejemplo en ese caso, imagínate un caso hipotético en un sector, dígase, en una urbanización, que no te podemos decir un ejemplo barrio, sino un ejemplo clase media, en el cual ambas propiedades no tengan título, y un ejemplo, y yo te llamo para decirte, mira, mi vecino se cogió un pedazo de mi tierra sin yo tener titulación, y lo llaman, un ejemplo, a un agrimensor. ¿Qué ustedes hacen en ese caso? ¿O cómo te tratan el tema? Perdón. No hay título en ningún lado. Ninguno. Pero mi vecino me cogió un pedazo que yo decía que era mío. Porque así es que andan los que no tienen titulación. Sí. Ese pedazo es mío y ¿quién lo corrobora? Bueno, el agrimensor simple y sencillamente hace un proceso de determinación y hace un levantamiento de lo que hay. Ok, si la pared está por aquí, vamos a decir. Ahora, después que el agrimensor hace el proceso técnico, bueno, todos los procesos de mensura tienen 3 fases. La primera es la técnica, que es donde voy yo, el agrimensor. La segunda es registral, que es llevar toda la información y documentación, llevarla a mensuras catastrales. Y ya el último paso es llevarlo al Tribunal de Tierra. Eso significa que todo ese proceso ahí, al final termina en el Tribunal de Tierra, donde lo van a decir, mátense. Mira, yo no Yo sabía que había tribunal de tierra. Yo tengo una pregunta. Donde yo trabajo iban a tirar un muro perimetral. Y a la compañía contratista que se le dio ese trabajo, nunca levantó el muro hasta que no le dieran unos planos catastrales. ¿Qué diablo es esa vaina de que planos catastrales? Bueno, después de que tú haces el proceso de levantamiento topográfico, simplemente se hace un plano donde se dibuja la dimensión del inmueble, pero tú tienes que ponerlo ahora con coordenadas georreferenciadas. Ok. Entonces, eso es lo que un plano catastral, simplemente un planito donde se ve la No, dimensión yo hago la pregunta porque el énfasis en no construir sin esos planos Hasta fue... que se tenga. O sea, no, hasta que yo no tenga eso, no. No, y que la importancia es llevarlo a mensura catastral para que ellos te den el aval jurídico de que eso se puede hacer y de que está ya determinado que ese es el inmueble y esos son los límites que tiene ese inmueble. Ok, perfecto. Yo quiero hablar, por ejemplo, de algo que yo estaban hablando antes de empezar la entrevista sobre las personas que están haciendo establecimientos sin los parqueos incluidos. No, de verdad, o sea. Bueno, eso como yo te estaba diciendo, ya esa parte no es tanto de agrimensura, esa parte ya es de desarrollo urbano, Sí. y planeamiento territorial. Lo que pasa es que, como te dije ahorita, hablar de planeamiento territorial y desarrollo urbano en República Dominicana es como hablar de ciencia ficción. Podemos echar la noche aquí existe, nosotros hablando de eso. se supone que existe, se supone que hay departamentos
de eso en los ayuntamientos, principalmente, son los que rigen el núcleo principal donde se divide un municipio o un determinado espacio de tierra. Pero lamentablemente aquí, como te digo, mira, hay un tema con eso de la agrimensura y del planeamiento del desarrollo territorial y el planeamiento urbano. Es que es como hay un secretismo, no solo del gobierno, hasta la gente. Es como que nadie quiere si yo te pregunto a ti, ¿cómo tú te llamas? Isaac, una pregunta, ¿tu casa tiene título? Es como que es como una pregunta, es como una pregunta como que te la voy a quitar. íntima, es como una pregunta íntima que tú dirías o qué tú puedes decir, porque me surgió ahora. Se pudiera decir que todos estos temas de que hay en la ciudad y que nadie tiene título y que fulano me quitó un pedazo, un muro y que sé yo qué, se debe o se debió a la falta de agrimensores en el pasado. Se debe a la falta de el Departamento de Planificación Urbana y Desarrollo Territorial. Se supone que el Estado tiene que encargarse de cómo debe ir creciendo el territorio. Claro, no nomás que crezca y ya. Claro. Porque se supone que cada vez que un territorio crece, se tienen que hacer servicios. Si tiene luz, si tiene agua, exactamente, si tiene un departamento de bomberos, si tiene policía, si tiene... Todo eso tiene que pensarse. La distribución del espacio, de las aceras, por ejemplo, eso es parte de la ley. Pero no se que las calles sean anchas, no unos callejones. Tiene que dejar espacio para el peatón. Sí. Es obligatorio eso. La ley lo dice. Sí, pero al final el peatón coge la calle. Cogen la acera. No, y los motoristas cogen la acera. Un desastre como quieran, compadre. Un desastre como quieran. Una pregunta ahí mismo corroborando la de Isaac. ¿El gobierno tiene potestad ante, un ejemplo, una obra sin titulación? Dígase un ejemplo, en un parámetro, en una cierta hectárea, que se esté trabajando algo y no tenga titulación, por imprudentes, que somos muchos dominicanos. Que cogen tierra. Que cogen tierra. Se puede ver con la construcción del metro, un ejemplo. Exacto. Que el gobierno no lo quitó, sino como que le ofreció un dinero. Tú sabes que siempre un ejemplo le ofrecen de que a las viviendas para desbaratarlas. Ahora, hay algunos así. El gobierno tiene un ejemplo potestad si la casa no tiene titulación. Más o menos. Voy a darle para atrás antes de llegar a esa parte. Es para que no hagan un metro por encima de mi casa. Voy a llegar a esa parte. Me la quitan. Mira, yo voy a decir algo que realmente era el sentido de lo que yo quería venir a decir aquí. El objetivo mío era decir lo que voy a decir ahora. Después de ahí, si quieren, nos vamos. No hay ningún problema. Apagamos. Vamos a jugar allí. Y nos podemos ir. Pueblo dominicano. Con todo respeto de... Mira la cámara para que sea más serio. Yeah. Sí. Ahí se ve más serio. Ahora, pasa que se corte. Pueblo dominicano. ¿Todavía? Ok, ahora sí, vamos, serio. Pueblo dominicano. Con todo el respeto, claro, de los abogados y sobre todo de los abogados notarios. Yo quiero decirle al pueblo que acto de venta no es título. Hablaste por 1000 años ahí. ¿Ya no podemos ir? No, vámonos. Es que vámonos. Güey, es que vámonos, ya. Eso es todo. Pero el dominicano es un acto de venta. ¿Qué te pasa? Coño, loco, pero es que no puede ser. Ahora, ¿a qué voy con eso? Nosotros los dominicanos tenemos, no sé, esa forma, esa idea, nos metimos esa idea en la cabeza de que cuando yo hago un acto de venta ya está todo resuelto. Como que un carro que tú estás vendiendo. Sí. Ya, yo agarré. Y ni el carro. Hablé con Isao, con Nelson o con Carlos. Con Carlos. Carlos me vende, mira, véndeme esa casa. Ah, sí, pa. Y ya hicimos un papelito, literalmente un papel. Un papel. Que tú lo firmas con un abogado. Y ya.
¿Y qué pasa? El acto de venta no es que está mal. No quiero que me vayan a malinterpretar pueblo dominicano, pero el acto de venta es un paso de muchos pasos que tú tienes que dar. No son tantos. Un paso de varios pasos que tú tienes que dar para hacer el traspaso de un inmueble. Es igual que un carro. Claro. Sí, el del Tú carro tienes que son pagar varios. impuestos, tienes que llevarlo al departamento de mensuras catastrales, tú tienes que hacer ese proceso. Pero aquí el dominicano entiende que cuando hace un acto de venta, ya. No, yo pagué mi cuarto. Eso es lo que dicen. No, yo pagué mi cuarto, eso es mío. Ya. Para que continúe ahí mismo, en el hilo, para que continúe ahí, disculpa. Casualmente yo iba a hacer un ejemplo, parte de esa pregunta, porque un ejemplo conozco un caso de Juanito X y Juanito A, que Juanito A vendió un inmueble completo a Juanito X con un acto de venta, pero Juanito A estaban prácticamente un ejemplo como inquilino y los dueños no estaban en el país. Él agarró, hizo su maruña, hizo un acto de venta, se lo entregó a Juanito X, Juanito X. Y el tigre que compró, y cuando fue a reclamar su propiedad, le dijeron que tú no vas para allá porque Eso no es suyo. eso no es suyo. Ese acto de venta que tú tienes ahí, que tú dices que tú diste tantos millones por esto, eso no corrobora que la propiedad sea tuya, el terreno sea tuyo. Y ahí tanto había un caso durísimo. Ahora, y Juanito, el que vendió, se me fue el Y el X, está desaparecido. Claro, pues se va a quedar. Pues se va a quedar. Está desaparecido. Por eso es que acto de venta no es título. Sí. Pero Buena esa. respondiéndote la otra pregunta que no te la terminé. La ley dice que todos los inmuebles, todo el terreno es propiedad del Estado. O sea que si el Estado, por X o Y razón, quiere expropiarte tu terreno, lo puede hacer ningún problema. Pero, hay un pero, tiene que hacerte el pago, la remuneración de ese inmueble. Hasta que el gobierno no te paga, no hay transferencia. Eso es lo que yo... Pero- con esa parte yo estoy de acuerdo porque, por ejemplo, aquí se han visto los casos en donde muchas personas se apropian de tierras que son a futuro que se le va a dar utilidad para un beneficio en conjunto para una población, un ejemplo. La gente critica mucho que el Estado agarra, por ejemplo, y vamos a suponer, gente que se mudan cerca de cañada, de río, lo que sea, el Estado lo saca normal. Incluso hay gente que ve eso como un negocio, de que me sacan, voy mañana, porque te van a dar un apartamento para que tú te largues de ahí. Y yo no lo veo mal. Ahora, como él lo acaba de decir, el gobierno tiene que darte una remuneración en base al valor de la propiedad tuya a cómo está tasada en la actualidad. Pero ahí vamos, interrumpiéndote. ¿Cómo un ejemplo del gobierno determina si esa propiedad es o no es sin titulación? Dígase un ejemplo que yo te he mudado en una esquina de una caña y tú siendo parte del gobierno venga y me diga, mira, te voy a pagar tanto por ese, un ejemplo, por el terreno. Pero yo estoy alquilado, pero él no sabe. No, y cuando viene a ver tú construiste una vaina Exacto, y y construí nadie otra sabe cosa nada. y nadie sabía nada, pero entonces tú me vas a pagar, inconscientemente siendo el gobierno, me va a pagar, porque yo vivo ahí y me van a quitar eso. Yo entiendo Porque yo que tengo maderita, yo entiendo que las instituciones gubernamentales que regulan ese tipo de cosas tienen la manera de saber si ese espacio de tierra en algún momento de la historia fue comprado, fue vendido, o si nunca tuvo dueño y tú te mudaste, pusiste 4 paredes de blog, dijiste que eso era tuyo y después ¿Qué dije están que... haciendo eso ahora, ¿Qué están haciendo eso ahora? Porque no creo que vamos a suponer de que yo me voy a poder apoderar de un pedazo de tierra. Yo conociendo lo ignorante que es una gente y nada, yo me mudo y eso es mío. Ya, eso es lo que piensa mucha gente. Está bien, pero... Y no está mal, en verdad, porque yo lo haría. Está bien, bro. Ahora, escuchemos la Ahora- opinión del experto. Ahora, dicen por ahí, no estoy seguro, 100%, de que cuando tú duras de que más de 20 años. Sí, dale, lo he que- escuchado. Dije que se pertenece a ti eso ya. Dime, háblanos de eso, No, porque si así yo me voy a poner algún monte para construir pero nada. y tiro 4 paredes y las dejo ahí. No todos los días que tenemos una charla con un agrimensor. No, claro. Tenemos que aprovechar. Mira, para que no se pongan creativos. No, claro, no vaya la vuelta así. Ya llevo un monte ya. Para voy a eso tirar. existe, Corten esa parte. para eso existe la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales. Todo lo que ha sido registrado está ahí. Desde los tiempos de Duarte para acá,
todo está registrado. Ahora, lo que ha sido debidamente registrado. Correcto. Ahora, si tú lo que tienes todo de venta, mi amor. Es lo que digo. Si tú agarras. Si tú agarras y te vas para un monte. No tiene que ser un monte, pero vamos a decir que es un límite. Sí. Donde ahí Pavonao. no se ha construido nada, ¿verdad? Que Y tú le agarras- contratas un Messier, cuidado con Y eso. tú agarras y levantas. Y no sé, se van a construir algo ahí. Y tú dices, no, yo tengo aquí 20 años, esto es mío. Y van a la institución que tú dijiste. Y ahí dice, mira, aquí nadie ha venido a registrar esa vaina. Eso es del gobierno. Usted va para el diablo. ¿Tú me entiendes? No, porque el tipo tiene una casa construida ahí. Está bien, pues no la- Se quedan los cuartos. No sé, se le da en su cuarto. O es un loco. ¿Quieres que le haga una historia? Sí, Por favor. Sí. Ustedes no tienen problema con caer preso ni nada, ¿verdad? No, es que nosotros somos los victorios, ¿verdad? Ni que el gobierno nos persiga, ni... Ahora, yo me estoy dando cuenta que hay un problema en realidad con la sociedad. O hubo un problema con los abogados antes, o no tenían el conocimiento. es como dice él, es que las instituciones que se supone que tienen que regular esa cosa nunca lo han hecho. Nunca lo han regulaban. hecho. Entonces, ¿qué hacía la gente? Se aprovechaba de los baches. Ahí por un fulano tiene 10 un lado entero. Eso es de fulano entero. ¿De dónde se vivió su cuarto? Nadie sabe. Vivió ahí por el tiempo. Y dije, güey, enséñame la prueba, un acto de venta. ¿Qué gato de venta? Que tiene una vaca ahí comiendo hierba. Ya eso es de él. Por eso. Yo quiero escuchar la anécdota que nos va a llevar. No. Sí. Mira, No va a ser viral esta anécdota ahora. miren. El departamento de mensura catastral guarda toda la información allá. Pero hay un detalle con respecto a lo que tú me estabas hablando. Y ahí es que viene la anécdota. Si tú tienes el título de propiedad, no importa, eso no prescribe. Eso, la ley, sobre todo el sistema Torres, asegura que la propiedad privada, hasta que el Estado no decida quitártela, es tuya. ¿Es tuya? Ya tú sabes. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes tu título, no importa que construya lo que quieran. No importa que construya, pueden construir lo que sea. Y ahí que viene la anécdota. Aquí hay un pueblo, no voy a decir dónde, voy a decir... En Miche. Un pueblo. No, en Miche no. Un pueblo. Hay un pueblo en el Cibao. ¿Dónde está Miche? Se supone... Tranquilo. Miche está en el este. Se supone que casi siempre en los pueblos... ¿Quién es del pueblo aquí? No hay nadie. El único campesino soy yo aquí. Yo duré un tiempo viviendo en Bonao. Ah, tú eres de Bonao. Sí. Se supone que casi siempre en los pueblos del exterior, la parcela donde está el pueblo, el centro, casi siempre es del ayuntamiento. O sea que si tú quieres sacar un título, sacar cualquier cosa, tú tienes que ir al ayuntamiento y lo compras. Y ahí ya tú tienes el título de propiedad. Hace todo tu proceso, busca tu agrimensor. Y Tu agrimensor de confianza, el que tú tu conoces. agrimensor, tienes que Tú buscarlo. conoces. Y ahí tú registras tu título y pasa a ti. Pero ¿qué pasa? Hay un pueblo en el Cibao. ¿Y cómo el ayuntamiento sabe que esa propiedad es tuya? Porque el ayuntamiento, papá, de ese pueblo. Porque tú tienes que solicitarlo. Porque si la propiedad del ayuntamiento, se supone que tú tienes la ocupación ya. Y se supone que tú eres una persona decente. Que tú no eres un desgraciado. Ok. Continúa, por favor. Ya yo sé. Bueno, como le estaba diciendo, hay un pueblo aquí en el Cibao que esa parcela donde está el ayuntamiento no es pública, sino que es individual, que es de un particular. ¿Ustedes entendieron lo que yo le dije? Pero completo. Donde está construido el ayuntamiento. No el ayuntamiento, no. El centro. El pueblo entero. Ok, ya, sí, ya. Un pueblo completo. Imagínate un bonao. Imagínate Bonao, el municipio de Bonao, porque hay la provincia de Bonao. Sí, sí. El municipio de Bonao entero, la casa, los apartamentos, los Bueno, hospitales, estamos presos, señor. los colmados, ¿qué más? La policía, los bomberos, todo, las escuelas, todo el pueblo entero le pertenece a un particular. No, y ese particular. es posible. Y ese ¿Cómo que eso es posible? En este país todo es posible, loco. No, pero es que eso.
Ahora, ¿esa persona particular pertenece a algún político? No, porque eso es una herencia. Es una persona de hace mucho tiempo, estamos hablando de, qué sé yo, antes de Trujillo, por ahí. Tienen el título de propiedad y aparentemente le construyeron el pueblo dentro de su parcela. Pasa el tiempo, van construyendo. Y ya, hay un pueblo y nunca le compraron a esa persona. Ya sus seguros son sus herederos que tienen ya el derecho, porque supongo que esa persona ya habrá muerto la mayoría. ¿Qué procede en esa parte? O sea, procede que vengan los herederos a reclamar los tuyos, hay título. No, En teoría, si hay oye título, esta. soy dueño. El pueblo se va a la mierda. En teoría, si yo voy a mi tribunal de tierra y digo, miren, eso ahí, vacíame el pueblo. En teoría, debería proceder, porque ese título es mío, esa tierra es mía. Exactamente. Pero, obviamente, eso generaría una crisis. ¿Qué pasa? Lo que se supone es que el Estado debe hacer lo que hace el Estado, que es expropiar ya esa tierra, ese inmueble, esa parcela completa, una parcela donde todo el pueblo, te estoy hablando del mismo centro del pueblo, está hecho ahí, adentro. El Estado debe tomarla, pero viene la parte difícil, que hay que pagar. Tasarla al precio de hoy. Claro, el Estado tiene Al que... precio de hoy. El Estado tiene que comprársela al dueño para luego titular a todo el que vive ahí adentro. Exacto. ¿Correcto? Ya tú sabes, compadre. Ya a mí no me heredaron una parcelita así de un pueblo entero. Pero una pregunta, en caso de que la persona no quiera acceder, ¿en qué quedaría eso? No, si el pueblo, o sea, si el Estado... Acuérdate que él dice que el Estado es el dueño. El primer dueño es el Estado. El primer dueño del Estado. Exacto. Él sabe ya. Él sabe de eso. Pero ahora entonces... Estamos ocultos aquí ya. Entonces, Papá, yo voy a graduarme de agrimensor. si el después de esta vaina. Claro. Tú vas a ver, confía. Pero me imagino yo que eso hay que hacerlo de una manera profesional. No es que el Estado va a venir a ofrecerte chilata. Simplemente tiene que hacer una cotización Claro. a la Tienen tasa que de pagarle día. tu cuarto. Un ¿Una cuarto al día, o sea, como tal, el día de hoy. La Bueno. tasa de la tierra, un ejemplo. Bueno, yo estuve haciendo, pues, tú sabes que los agrimensores también hacemos tasaciones. No necesariamente todo agrimensor es tasador, pero todo tasador casi siempre es agrimensor. Mira, escúchame, ahí breve. Ahí yo te iba a preguntar la segmentación que llevan en la carrera. Un ejemplo, por lo menos tú sabes que como agrimensor, ¿qué segmentación tienen dentro de la carrera o se dice licenciado o qué? ¿O agrimensor? ¿Cómo se le dice a ¿Cómo se le dice al que está graduado de agrimensura? Ah, ok. Por ejemplo, entiende el parámetro, un ejemplo de la informática. Yo soy informático. Entonces, dentro del informático tenemos un ejemplo... Seguridad. o sea, la segmentación dentro de la segmentación. Para la licenciatura, ingeniería. Fulanito estudió la misma carrera, El pero grado se que tú encarga, dices. exacto, se encarga de esto, frente de esto y de esto y de esto. Yo no entiendo esa segmentación. El grado profesional. El Exacto. grado profesional de un agrimensor es superior técnico. Ok. No somos licenciados, pero tampoco somos técnicos. Somos superior técnico. Estamos ahí entre dos. Yo tengo una pregunta sobre... No, pero tú no ibas Sí. a hacer unos cálculos magistrales. Ah, muchacho. Ay, esa está buena. Esa está Sí, buena. sí. Yo estaba haciendo unos cálculos. Y yo estaba calculando que una casa, más o menos, el precio varía entre 7, 8 millones de pesos. Pero eso dependiendo de la zona. Una casa. Pero estamos hablando de un pueblo ya. Sí, una casa va por ahí. Pero yo dije, vamos a redondearlo en 6 millones. 6 millones serían casi $100,000. Suponiendo que $100,000 sería... ¿Cuántas casas puede haber en un pueblo? 200. Vamos a tirar... No, más, tiene que haber mucho más. No, que además, Vamos a 500. tirar que son 1,000. 1000 casas. Si hay 1,000 casas, ponemos 1,000 casas por $100,000 son $100 millones. Entonces, por eso el gobierno no va a comprar esa parcela. ¿y qué procede ahí? Bueno, si tú supieras que no es un caso tan extraño. Hay un caso muy famoso en el Distrito Nacional. No sé si quieres que hablemos de eso. Claro. Sí, claro. Bueno, hay un sitio, hay todo ese sector donde está el río de Osama, por la parte de
Guachupita, La Cañita, todo eso barrios por ahí. Dime que lo más... Todo esos barrios, todo eso de María Auxiliadora, todo eso hasta la 17 por ahí, más para allá. Todos esos barrios son privados. Tienen título y son privados. Y un caso famoso es de una familia bien conocida, de los más sonoros apellidos de aquí. Esa gente son dueñas de toda la vaina. Termina en INI. No, ¿qué más quiere que le diga? Yo entiendo que la única forma de hacer eso es ir sacándolo por parte. No, mira, ese caso ya se ha normalizado tanto que ellos, esa familia, bueno, la familia Vicini, para decirlo claro, ellos hicieron una oficina ahí en la Duarte, casi con París. Hace más de 30 años estoy hablando. Ellos hicieron una oficina para que toda esa gente de todos esos barrios vayan y le compren a ellos. O sea, se supone que el Estado dominicano debería comprar, debería apropiarse de ese inmueble, pero no, ellos han dejado que los Vicini hicieran su oficinita ahí. Y las personas que quieren a regularizar su casa o a regularizar van a esa oficina en la Duarte, casi con París. Y resuelve su problema. Eso es como que yo te diga a ti, vengan a donde mí, para yo negociar con el Estado yo. Usted no va a saber. Eso es en pocas palabras. Ahora, como digo yo, ay, Dios, van a criticar. Y un abuelo mío no tenía 500 hectáreas de tierra por ahí. Luego tú tienes tierra, lo que pasa es que tú no sabes tú. Lo que yo voy con el caso que tú planteas es que es muy raro que la gente tenga el conocimiento de decir que déjame yo voy allá a comprar mi título, porque que la mentalidad de la gente es déjame yo apropiarme de este espacio que está vacío, mudarme ahí, duran 3 días que nadie lo jode y eso es de él. Hay que matarlo para sacarlo de ahí. Sí, y se apropian a un nivel de que, por ejemplo, si yo lo agarré primero y tú vienes después, yo te lo alquilo a ti, pero no a mí, pero yo te lo alquilo a ti. Y ahora, y si el inquilino va y intenta declarar entonces esa propiedad, ¿qué pasa con como que se le llama el inquilino bueno, se puede decir el mismo propietario, supuestamente, entre comillas? O sea, un ejemplo, yo agarro, digas un ejemplo, este local, una casa, te la alquilo a ti, pero yo no soy el dueño original. La titulación tú tienes que ir a la oficina a buscarla, pero tú como inquilino vas y haces la titulación. ¿Qué procede conmigo? Que tú me estás pagando a mí por el espacio que tú estás habitando. ¿Me entiendes? Más o menos. No, yo más o menos entendí. Cuando una persona... bueno, de hecho, hay un caso que yo conozco bien cercano. Yo diría bueno para esa carrera. Hubo un señor que vivía en una área, todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe quién es el dueño de tal sitio. Él siempre atendía su sitio, su cosa. Y la gente, es una parcela bastante grande, muy grande. Y la gente, el que quería, le interesaba, decía, mira, tú me vendes una parcela. El hombre, pero ven acá. Venga. Comenzó a vender. Su acto de venta. Acto de venta. Los malditos actos de venta del diablo. No, acto de venta para todo el mundo. ¿Quién tú quieres parcela? Toma un solar. Toma un solar. Comenzó a vender solar el hombre. Ya. Vende solares. Hasta que un día se juntan 2 personas que encuentran a un señor tirando una alambrada. Le dice el hombre, pero ¿qué tú haces tirándome una alambrada en mi tierra? Y dice el hombre, pero esto es mío. Esto es mío. Mira mi acto de venta. Cuando arrancan para donde el hombre, bueno, el hombre no sabe ni qué decirle. ¿Qué había pasado ahí? Le vendió la misma tierra a 2 gente. No, 2 gente. Ay. El hombre realmente, eso era parte de una herencia familiar. Eran como 10 hermanos. Diablo, ¿tú sabes qué yo estoy pensando ahora? ¿Qué tú estás pensando? En la tierra que compró John Loco. Cuando viene a ver le quitan la tierra, yo. Diablo, loco. Cuando y viene loco sembrando yuki, vaina. Pero por eso fue que él arrugó la cara cuando este hombre dijo, acto de venta no es título. Un hombre que ha sembrado caña y de todo. Mira, hay un caja vaina. Una vaca llevó. Y ve haciendo tu título. Gato de vender el título. Se está riendo. Yo quiero hablar de un tema que se está hablando mucho en la actualidad, ya que tú tienes un poco de conocimiento de las tierras. Háblame del tema de las tierras raras en República Dominicana. ¿Tú tienes conocimiento de eso? Bueno, realmente el agrimensor
no tiene que ver con esa parte tanto. Nosotros tenemos geografía, cartografía, astronomía, sobre todo topografía. Astronomía. Claro, porque las ubicaciones ahora son georreferenciadas. Entonces eso tiene que ser con satélites. Tenemos que ubicarlo con satélites. Y por eso la astronomía es parte de la agrimensura. Coño. O sea, hay una materia que te dice de astronomía enfocada... Sí, astronomía, sí. Pues vamos para allá a estudiar esa vaina, compadre. Te estoy diciendo. que no me dan eso. Pero tengo conocimiento de lo de las tierras raras. Las tierras raras es... Rara. Eso es raro eso. Ayudando. No, yo le iba a decir a Ali que loco, dame un par de tips a ver dónde yo tengo que ir a comprar para yo no se me descuarde en un futuro. Dicen que en el sur hay petróleo, así que arranca para allá. Ya tú sabes. No, pero ¿en qué parte? Porque, ajá. No, es que en el sur se la Oye, en el sur empieza de que... Pero que el sur está de San Pedro, nada más, ¿no? Pero bien, para terminar con lo de las tierras raras son una combinación de minerales que hay ahí. Entonces eso normalmente tienen que ser procesadas porque tienen que sacarse productos como el tanzanio y el coltán, que son lo que utilizan normalmente para los celulares. ¿Qué es el coltán? ¿Qué es el tanzanio? El tanzanio es un mineral que se utiliza, un metal, y se utiliza para los celulares. ¿Por qué? Porque ese metal no se calienta. O sea, cuando tú lo pones y eso normalmente, esa energía calienta. Y si es un mineral que sea muy flexible, puede explotar, como han explotado mucho a veces. No sé si han visto eso. Y por eso es que el tanzanio y el coltán son minerales que se buscan normalmente en las tierras raras. Y eso es más o menos lo que sea. Por eso el auge y la zozobra. Sí. ¿Dónde hay tierra rara? Te estás diciendo que en el sur, Aquí loco. supuestamente hay, pero yo No, dijo en el sur hay petróleo. Petróleo. Ah, Petróleo, mi hermano. No agua sucia, no. Yo no sé, yo Siri de León, yo no sé. Yo lo no digo un lugar para ponerlo a buscar y el que lo va a ver. Hay que empezar a preguntar. Un ejemplo, agarrando el hilo de la astronomía. Como ejemplo mencionaste las conexiones con los satélites y todo esto. ¿Cómo tú ves que influye la tecnología? O sea, yo como tecnólogo, ¿cómo tú entiendes que influye la tecnología en tu área? Tanto un ejemplo en las innovaciones como los GPS, los mismos drones, que están, digas, un ejemplo, tendencia para términos de mediciones. ¿Son correctos, no son correctas? ¿Se fían o no se fían en las mediciones que te da un dron? Etcétera, etcétera, etcétera. Fluye. Oye, pero tú sabes. Bueno, ya, mira, aquí está la prueba. Esta es la prueba. Cada vez que tú utilizas Uber, cada vez que tú utilizas una de esas aplicaciones, georreferenciación, esos son los satélites, ¿No? Sí. que ubican. Entonces, la agrimensura va completamente con eso. Nosotros utilizamos, bueno, a partir del año 2005 se hizo la ley 108-05, donde ahora todos los planos que se hacen ya no era como antes, ya no era como la pasada ley, la 1542. ¿Cuál es la diferencia? Antes, en la ley 1542, te decía que tú en la parcela tal, distrito catastral tal, tenías una tarea de tierra, o 10 tareas, o 20 tareas, o 50, ¿cuántas que tú quieres? Pide por tu boca. Tú podías tener tantas tareas de tierra en una parcela. Pero a partir de la ley 108-05, eso podía traer problemas, esa antigua ley. ¿Por qué? Porque había veces que tú tenías una cantidad de terreno y tú tenías una cantidad de terreno, y cuando se sumaba, faltaba tierra. O se superponían las parcelas. Entonces, con la ley 108-05, se dice que todas las parcelas ahora tienen que estar georreferenciadas. Tienen que estar con coordenadas UTM. ¿Para qué? Para que sean coordenadas específicas que no se repitan más. Y esa es la importancia de ahora, de que las personas que quizás tienen un título, pueden tener un título verdadero, pero no lo han llevado a la nueva ley, tienen que deslindarlo porque necesita estar georreferenciado.
Y ya lo actualizan, ya te va rápido. Y breve ahí mismo, ¿qué herramienta tú utilizas, por ejemplo, para geolocalizar esto? ¿Yo personalmente o los agrimensores? No, los agrimensores, tú mismo. Bueno. Comúnmente. La que se utiliza fue la que ya mencionamos hace un rato, el aparato RTK, un GPS localizador RTK. Es el palito con una cabecita. Está pensando en el palito, ¿eh? Ese palito es el que utilizamos porque es más eficiente, más rápido, tú lo haces más. Antes se utilizaba otro tipo de herramientas, como le estuve mencionando a Nelson. Se utilizaba el teodolito, pero estamos hablando de eso, se utilizaba de los tiempos antiguos, de 1800 antes. Pero el teodolito es un equipo que se utilizaba en la antigüedad que toma ángulos nada más. La distancia tiene que tomarse manualmente, o sea, ya tú sabes, una parcela de 10 hectáreas, medirla con una reglita o con vara, como lo medían antes. Al ojo. Yo tengo una pregunta. Sí. En base a lo que tú estudias, en la área que tenga que ver con las leyes, ¿qué leyes tú modificarías y qué leyes tú añadirías al sistema nuevo? O sea, en base a lo que tú haces. Mira, porque hay que decir las cosas como son. Aquí hay muchísimas leyes, muchísimas leyes que tú te pones a analizar. Ven aquí, ¿cómo que pasa esta vaina? ¿Cómo esta vaina así? Si hay una ley que es por aquí. O sea, el que se pone a leer leyes sabe que aquí es imposible incluso robar, según las leyes. Pero imagínate tú, las leyes las hacen y se las pasan por el culo. Aquí hay muchas leyes. Sí, que no se cumplen ninguna. Entonces dime tú, ¿qué tú añadirías y cuál tú modificarías en ese aspecto de tu área? Bueno, yo creo que las leyes se han ido modificando con el tiempo, están bastante buenas. Lo único que yo modificaría, no sé si es una ley, creo que sería más una resolución. Okay. Pero sería la transparencia de cómo se está manejando, como le estaba diciendo ahorita. La agrimensura, sobre todo lo que es mensura catastral, las mensuras catastrales se tratan como si fuera un secreto, como un ocultismo. De hecho, el simple hecho de tú querer averiguar, por ejemplo, de quién es esta propiedad, es un proceso que para el ciudadano común es muy, muy tedioso, muy difícil. Entonces, eso, increíblemente, para que una persona, un ciudadano quiera, en pleno 2025, saber una información simplemente como que cuál es el propietario de un terreno tal, tiene que ir a un departamento de mensura catastral. Que debería de ser virtual en realidad. Eso debería ser público ya. Público. Pero siempre hay como un secretismo, como que espérate, no lo hagan muy público por alguna razón. Y eso es lo que yo más cambiaría de... Bueno, en realidad tendría su pro y su contra, tú sabes, pero como él lo dice, sería bueno que sea público para que la gente así tenga conocimiento en caso de negocio o otro tipo de cosas, ¿tú me entiendes? Se supone que si yo soy dueño de esto no es escondido, pero parece que hay casos que parece que sí lo esconden. Parece que sí lo esconden. Ya para ir finalizando, una pregunta que no se ha hecho, no sé por qué. ¿El agrimensor gana cuarto? Es una pregunta importante. Bueno, anda con los ingenieros por ahí. Es una pregunta importante. Según mi entendimiento, no como agrimensor, pero sí. Ok. O sea, un ejemplo, por lo menos en lo que yo he visto y en lo que he conocido, en lo que he leído. Esa es la pregunta que todo el mundo está esperando. Claro. O sea, yo siento que tiene su salida. Tiene su salida y al no ser un ejemplo, un área tan digamos un ejemplo. Tan abarrotada. Yo entiendo que le sacaría un ejemplo un pesito más, pero que hable el experto. Aquí somos informática y sistema. Ahora también hay que preguntarle cómo él se haría un ejemplo en... Sí, no, claro, o sea... En su área de negocio, ¿cómo él implementaría un negocio? ¿Cómo y cuál sería el tope? O sea, ¿cómo tú le sacarías el máximo provecho a esa carrera? Pero one to one, ¿cuánto coge? O sea, no, sino un ejemplo, es bien remunerada. Bueno, yo que soy un neófito, sí. Yo no cobro mucho. Yo no gano tanto dinero, todavía no tengo esa clientela tan grande. Pero yo estuve trabajando con otros agrimensores que ya tenían un portafolio bien grande, que te ganaban mucho dinero. Y inclusive tuve un jefe que él tenía 3 mujeres modaces, que yo supongo que tenía.
Tenía mucho cuarto. ¿Pero tú estás actualmente trabajando de manera independiente o para una Sí, institución? sí, completamente independiente. Yo trabajé... Yo te voy a preguntar un ejemplo también eso, escúchame, hay empresas que contratan un ejemplo... Que brindan servicios de agrimensura. O sea, Sí, no, tanto sí, que, claro. no tanto que brinden, sino un ejemplo como que le ofrezcan, digo, ok, tú terminaste la carrera, tú sabes un ejemplo, ven, trabaja conmigo. Y ve allí, tú me dieta. Sí, claro, hay muchísimas carreras, hay muchísimos constructoras sobre todo y hay muchísimos agrimensores que trabajan independientes y hay un mercado bien amplio de verdad aquí en República Dominicana. No, pero ahora mismo se está construyendo mucho. Yo sé un ejemplo que yo, bueno... Se está construyendo viéndolo mucho y así, se está construyendo como se tiene que construir. conociendo, por Haciendo ejemplo, un poquito... sus mediciones, sus planos catastrales y su vaina, hermano. Tranquilo. No, yo no estoy diciendo nada. Ok. O sea, pero yo voy a decir, yo conociendo ahora la carrera, o sea, un ejemplo conociéndola más a fondo, yo entiendo que, por como la veo, tiene mucha salida a nivel de emprendimiento. Que no tienen un ejemplo, no tienen mucha dependencia, dígase un ejemplo de del empleado privado y público, sino un ejemplo que le veo realmente mucha salida a nivel de emprendimiento. Dime tú si es así o no es así. Bueno, es que el agrimensor es un contratista. El agrimensor se supone que le brinda un servicio de fe pública, de hecho. La ley, que ya habíamos hablado, la 108-05, le da un estado de una fe pública. Tú eres como un representante del Estado ante la persona. Ante el ignorante, como Sí, sea. pero por ejemplo, lo que Carlos dice, el agrimensor tiene más facilidad de volverse independiente que otras carreras que tienen que trabajarle a otra empresa. No, oye lo que pasa. El agrimensor, como hay varias carreras que tiene que hacer una inversión inicial, como todo. Claro. Y los equipos de topografía, los equipos de agrimensura son bien Costosos. Pues, herramientas- Tienen el juego pesado. Tienen los No, juegos pero ustedes pesados. ganan Entonces, bien, ustedes son de nada. Ya tú dijiste que ganan bien. Una nómina y nadie No, sabe. claro. No, porque por ejemplo, una persona que se gradúe de administración de empresa, Sí. para empezar para poner su propia empresa o para empezar de manera de trabajar el personal, Tiene que es ser más empleado. difícil. Tiene que ser empleado primero. Tiene que ser empleado primero. Y tiene que ser Igual que el empleado, igual que el agrimensor, pero tiene que ser empleado primero por muchísimo más tiempo. Sí. O un ingeniero industrial, o un... ¿Tú me entiendes? O sea, a eso es lo que me refiero. Tú El sabes- agrimensor es más fácil salir del yugo de una empresa. El agrimensor tiene una ventaja, que como somos pocos, no conocemos. Entonces yo puedo agarrar, si se me pega un trabajito, eso es un día. Sí. Entonces yo le digo a un colega, mira, préstame el equipo un día. Y yo agarro y le funciona. gano ese dinero ese día y voy juntando para comprar mis propios equipos. Correcto. Y para yo hacer lo mío ya independientemente. Pero es un proceso que se tiene que hacer paso a paso. Yo te voy a poner un ejemplo. Para tú, como ingeniero en sistema, De sistema y computación. de sistema y computación, Con honor, excelentísimo. honorífico en mi tesis. excelentísimo. Gracias. Para tú Con 5 trabajar de años. manera independiente. Vamos a ver médico, loco. Claro, 5 años porque la pausaste en la pandemia. No sé, mi hermano. Eso fue fuerte. Pero continúa. Pero dejate par de materia cómoda porque 5 años. ¿no? Estate quieto. Para tú salir del yugo de una empresa, como tú estás ahora, enyugado, Bueno, tiene esos detalles, loco. ¿qué tú tienes que hacer? ¿Pero un desahogo que es? Yo pensaba que era una pregunta. No, porque lo digo porque como mensaje a la sociedad, señores, trabajar por una empresa por toda la vida, eso no es sano. Pero, un ejemplo, respondiendo a tu pregunta de la salida, yo te entiendo un ejemplo que hay algunos prodigios, por así decirlo, en la informática, que van atados mucho a las certificaciones. En informática valen mucho las certificaciones. Esas certificaciones son un ejemplo tanto en nube, ciberseguridad, redes. Si tú no tienes un ejemplo de experiencia en una empresa, pero tú vienes a mi empresa o yo contratándote a ti y tú me enseñas esas certificaciones, yo por ver eso, yo digo, pero tú estás más duro que yo. Porque exactamente tú tienes que tener un nivel altísimo para muchas certificaciones. Exacto. Pero, por ejemplo, yo entiendo que tendrás muchas salidas si tú tienes dedicación,
por esa vuelta de las certificaciones. Es que así. Es así. ¿Cuánto de mi parte? No tengo tanta, ¿no? Pero... No, pero es así, o sea, mi punto es que un agrimensor puede salir más fácil a la calle. Bueno, tú me lo estás diciendo a mí, me lo estás preguntando. No, te lo estoy preguntando. Fácil, no es fácil, no, para nada. En comparación con otras carreras. Lo que pasa es sí, el agrimensor, como tiene, como le dije, primero no es un gremio tan amplio. Sí. No somos abogados. No son abogados. Notario. Un ejemplo, en el lado, ¿cuánto era? ¿Estás estudiando? Me dijiste, según yo estaba viendo, de que las universidades que tienen el auge de esa carrera, uno estaría de que la UAS, increíble pero cierto, está de que la UAS y UTESA, mi hermano. No, yo creo que UTESA no la da. De las universidades que dan esa carrera está la UAS, INTEC y la ONFU, creo que son. Nada más. Ya tú sabes. Por ahora... Dos de la más cara y la pública. Exacto. Yo quería recomendar a la gente que estudiaran allí, que estudiaran esa carrera, pero incómodo. Tiene dos opciones. O tú eres rico o ve a coger lucha para la UAS. Esas son las opciones que tú tienes. O mucho dinero o mucho tiempo. Yeah. No, pero en pocas palabras se puede decir que el que estudia esa vaina tiene su cuarto, porque si no mandan a interna aún. Es que yo siento que si no están bien posicionados los agrimensores, no quitándote ni poniéndote, yo tengo un ejemplo que si ellos no han sacado mucho dinero o le han sacado mucha ventaja a esa carrera que es poco fluida en la parte, un ejemplo, laboral y contratista y todo eso, yo entiendo que por parte de un ejemplo de ellos, porque un ejemplo la necesidad yo te puedo decir que está. La necesidad está y la ausencia, un ejemplo de agrimensores también está. Ya un ejemplo depende del agrimensor, el cómo se mueve o el cómo... Sí, pero que también se convierte en un bucle para las universidades. Porque si tú no tienes gente que la vayan a tomar la carrera, ellos tampoco pueden abrirla. ¿Tú me entiendes? Exactamente. Se convierte como en un... Ok, no hay gente afuera. Eso es como cuando se con la materia. Las universidades no la dan, pero las universidades no la dan porque no hay mucha gente que quiere cogerla. ¿Tú me entiendes? Entonces es Exacto, como... sí. Oferta y demanda. Exacto. No le es rentable. No, pero de hecho debería haber demanda. Hay que decirle a la gente del pueblo dominicano que no estudian Derecho. El anuncio, pueblo dominicano. Hay que decirle a la gente de que traten de, si ustedes supieran la cantidad de personas que tú le dices, ok, tú quieres hacer un trabajo de mensura, dame los papeles que tú tienes, y que te dicen, yo no tengo. Ustedes se sorprenderían. No hay mucho. Ustedes se van a sorprender si una gente que tiene 20, 30 años viviendo en un inmueble, en una casa, en lo que sea, y tú le preguntas ¿dónde están los papeles? Y te dicen yo no tengo, a la hora de la verdad, porque al principio te dicen sí, yo tengo todo lo mío, pero a la hora de la verdad ya. No, y eso que no, pero ojalá tuvieran el acto de venta. Ni eso. Anda para día. Y tú lo ves, un ejemplo que tú te refieres a ellos y ellos te lo dicen orgulloso, yo no tengo nada de eso. O sea, yo no tengo nada de eso, como que... ¿Qué? Ellos tienen el valor, un ejemplo, el valor que implica tener, un ejemplo, tu propiedad titulada. No, ellos tienen 20 psicópatas ahí. Yo no tengo nada de esa titulación. Yo no soy eso, yo para qué. Pero ven acá, la gente no registra la vaina de la titulación es porque es caro eso. Bueno, ¿Cuál es el proceso? ¿Qué te digo? Es un porcentaje de la propiedad. Es que hay que pagar impuestos. Niño, Espérate, porque un ejemplo, mira, yo en mi caso no sé. Aplico un ejemplo el proceso. Para yo, un ejemplo, si yo tengo mi propiedad que no está titulada, ¿cuál es el paso a paso? Un ejemplo, para yo, Flow ignorante, ciudadano dominicano ignorante, quiera titular mi casa. Mañana. Mira, precisamente, dame ver el chivo, espérate, que lo tengo aquí guardadito. Ok. Hay varios procesos que tú puedes hacer. Lo primero que tú tienes que hacer, si tú no tienes nada, por lo menos tú tienes que saber dónde tú estás. ¿La fe de qué mío? No. Lo primero es saber dónde tú estás. ¿Cuál es la parcela? ¿Cuál es el número de parcela? Tienes que saber si está o no está registrado. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es una investigación parcelaria. Apunten ahí. Claro. Investigación parcelaria. Eso es lo más importante. Punto número 1. Entonces, vamos a suponer que esa parcela no esté registrada. Nunca nadie se ha tomado el tiempo de registrarla. Entonces, en ese caso, cuando hay una parcela que nunca ha sido registrado, se hace un saneamiento. Pero bueno, si ya la parcela fue saneada,
pasó el tiempo y hay una determinación de herederos o... Pero eso de saneamiento se hace cada vez que se va una gente a apoderarse del inmueble, o sea, a registrarlo. Sí, eso cuando tú... Exacto. Cada vez que una gente va... Cuando se va a registrar un inmueble por primera vez, tiene que hacerse un saneamiento. Esa es la operación. Pero es por primera vez, no significa... Solo por primera vez solamente. Sí, solo por primera vez. No, si ya... Después... Si la está registrada ya. Si está registrada, entonces cuando se hace una mensura, se puede hacer varias operaciones. Entre ellas está el deslinde, esa es la más importante. Esa es la más común, deslinde. Yo no estoy escuchando eso, yo no hizo nada de eso, loco. A eso que le entiende malamente cuando llega a la casa. Él le escribió a su mamá y dijo, mami, mira ahí. Y la caña. Antes del video para que vaya notando. Y la caña. ¿Qué carajo es el deslinde? El deslinde es cuando dentro de una parcela tú determinas o sacas una porción de terreno dentro de una parcela que ya está registrada, obviamente. Correcto. También cuando se hace un deslinde se puede hacer una subdivisión. Una parcela que nosotros somos hermanos y hay que partirla entre 4. Entonces eso es una subdivisión. Cuatro partes iguales. Exacto. Bueno, hay veces que puede ser que él tenga más derecho que yo soy... Influye la edad. ¿Tú te criaste con nosotros? No, la edad no tiene que ver con eso. Es la familiaridad. Los hijos, después los nietos. Ya entiendo. Pero si son 4 hijos, por ejemplo, son iguales. 4 hijos, se supone que hay Ok, sí. entiendo. Sí. También tenemos aquí la actualización de mensura. Eso es muy importante. Eso es cuando, sobre lo que yo le estuve hablando ahorita, de georreferenciar un inmueble. Entonces, esos inmuebles que son viejos, que son títulos viejos, que no han sido georreferenciados, tienen que actualizar. Pero ya tú tienes que tener plano y título, tienes que tener las dos cosas. Si no, deslinde. Cuando tú estás hablando de esa vaina, de la geo, qué sé yo qué, tú me estás hablando a mí de la ubicación. Exacto. Porque, por ejemplo, me he dado cuenta yo... Pero no ubicación de que tú vives en... No. Satelital, con coordenada. O sea, tú vives en el punto... 5, 7, 45. Lo que me quiero dar a entender es, por ejemplo, que en los barrios tú te puedes dar cuenta de que tú tienes, por ejemplo, en el contrato tuyo de alquiler, un ejemplo, tú tienes una dirección, ¿no? ¿Verdad? Sí. Tú vas con ese mismo papel a Edesur. Sí. Entonces en Edesur hay otra dirección. No sé si tú me entiendes. O sea, yo como que... un sector modifica tu propia ubicación mientras tú tienes una ubicación diferente en el título de alquiler o título de propiedad. O sea, no hay un orden, loco, en el que tú puedas decir, mira, esta es mi dirección, en el sur aparece así, allí va a aparecer así, porque todo el mundo tiene como una dirección diferente. Por eso mismo, porque no se actualizan, como él dice. No se actualizan como él está diciendo ahora mismo, loco. Exacto. No, lo que pasa es que en la mensura... Ay, Dios mío, se supone... Ay, Dios. Bueno, ustedes tienen que ver la historia de qué es la repartición de tierra. Entonces, antes las reparticiones eran como algo físico. Los territorios se dividían por cosas que los separaban. Por ejemplo, un río, una montaña. Pero ya con la mensura catastral se reparten los terrenos y se dividen en, primero, distritos catastrales, que son como porciones de terreno que se engloban una área, y dentro de esos distritos existen las parcelas. Entonces, por eso es que ahí todo eso está registrado, así que no vayan a pensar que, no vayan a creer que... No. Primero están los distritos catastrales y después están las parcelas. Y dentro de la parcela ahora tú agarras y sacas una posicional, porque ahora tienen tienen puntos georreferenciados. Y eso hace que no se repita, que no haya superposición, que no haya duplicidad. Ay, Dios mío, yo no quiero hablar de ese tema de duplicidad. Sí. Señores, yo creo que hemos aprendido bastante el día de hoy. John,
PH que esa vaina mañana yo. De primera mano, yo mismo he aprendido muchísimo. No, está muy interesante, está muy interesante. Y John incluso ya está llamando para su casa porque tiene un terreno allá sin título. Pero por suerte ya tiene el agrimensor que le va a hacer su trabajo. Quítale el número. No, claro. Él se está riendo, pero él sabe que no va a tirar todo eso. Desde que terminemos aquí él se lo va a quitar porque él sabe. Ay, Dios mío. Oye, si la gente supiera lo fácil que es hacerle un daño a una gente. Yo no sé si ustedes se acuerdan de lo que pasó en los Tres Brazos, ¿verdad? Que agarraron y midieron el barrio con la gente adentro. Entonces, eviten esas situaciones. Eviten que le puedan agarrar una persona y medirle la casa con usted dentro. Deje de estar privándosela en bacano, de que yo me acuerdo de este pedazo aquí, que compré y sembré, pues ya está sembrado, fui yo que compré la semilla, no, baba. Y el acto. La base de los sacos de yuca, ¿no? Y saco de vaina rara, para allá y Dios. Y nada, señores, muchísimas gracias por compartir. Gracias por compartir con nosotros. Todo este conocimiento. El tema está muy interesante. Y quedaron muchas preguntas. Quedaron muchísimas preguntas. Mira, sería bueno hablar de cómo era la repartición de tierra antes. No, claro. En los tiempos antiguos y cómo evolucionó eso. Eso sería un tema muy interesante. Sí, a mí me interesa Realmente. De cómo se robaron toda la tierra de este país. No, se lo claro. repartieron los españoles. Claro. Después Eso. se lo repartieron los franceses. Después se lo repartieron los haitianos. Después... Y toda esa repartición que hubo aquí. Bueno, pues ya tú sabes, hay que cuadrar ese video. Señores, muchísimas gracias por ver este video. No se olviden de darle like, comenten cualquier tipo de pregunta que ustedes tengan con referencia al tema. Yo se las respondo. O alguna historia que ustedes tengan con referencia a este tema. Compartan este video con sus amigos. No se olviden de suscribirse y nos vemos en el próximo.